Bien, en esta oportunidad veremos lo que son las vistas. Los objetivos básicamente van a cubrir la estructura de las vistas, cuáles son las ventajas y algunas características, cómo crearlas y cómo efectuar algunas sentencias DML, véase update, insert y delete sobre una vista. Veamos, ¿qué es una vista? Es una representación lógica, no física de una tabla, basada en una tabla. Puede ser una o varias tablas, incluso puede ser otra vista. Entonces es una representación lógica. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar una vista? Porque si es una representación lógica de una tabla, en el fondo es como tener una tabla, ¿cierto? Porque mejor no trabajamos con la tabla. Bueno, las vistas restringen el acceso a los datos porque puede mostrar columnas seleccionadas desde la tabla. Una vista puede ser usada para construir una consulta simple que recupere datos desde otra consulta compleja. ¿Qué significa eso? Que podemos tener una consulta compleja, ¿cierto? Y la podemos transformar en una vista. Y esa vista va a funcionar como una tabla. Además, las vistas proporcionan independencia de los datos entre el usuario y la aplicación. Una vista se puede usar para recuperar datos de varias tablas. Las vistas además proporcionan a los grupos de usuarios acceso a los datos de acuerdo a criterios en particular y a las labores que efectúan. En el fondo, esto tiene que ver con el primer punto, ¿cierto? Restringen el acceso, o sea, puedo definir ciertos criterios para dar acceso a visualizar ciertos datos y no otros que sean más sensibles. Bien. Existen dos tipos de vistas, las vistas simples y las vistas complejas. Las vistas simples, aquí hay un detalle. La vista simple dice, es en base a una tabla. No contienen funciones, no contienen grupos de datos. Y acá dice que las operaciones DML sobre la vista sí se pueden efectuar, se puede realizar operaciones DML. Hay un detalle ahí con respecto a ese que está ahí. Bien. A eso me refería. Y la vista compleja puede ser una o más tablas y sí permite, ¿cierto? Sí permite en la subconsulta ejecutar, la subconsulta ejecuta cierto, es ejecutada a través de distintos tipos de funciones. O sea, está relacionada con la complejidad de la subconsulta, los tipos de vista. ¿Cómo creamos una vista? La sintaxis es create view. También tenemos la posibilidad de utilizar replace. Bien, o sea, podemos, no es necesario, aunque podemos eliminar con drop view, podemos eliminar la vista y después crearla nuevamente. La podemos reemplazar utilizando el all replace. Bien, vamos a crear al tiro un ejemplo. Vamos a crear este ejemplo que tenemos acá. Vamos a trabajar con el esquema HR. Vamos a aprovechar de usar al tiro también el or replace, bien, que nos permite reemplazar una vista en el caso de que esta ya existiese. Bien, ejecutamos la sentencia. Vista B en departamento 80 creado. Si nos fijamos acá, el lugar donde se almacenan las vistas, acá tenemos las tablas, ¿cierto? Y acá tenemos las vistas. Acá, si revisamos, ahí tenemos la vista empleado de departamento 80, que fue la que creamos recién. Si se fijan, podemos ejecutarla nuevamente porque estamos dando la posibilidad de reemplazarla también. Entonces, esta vista, si nosotros hacemos un select sobre esta vista, podemos consultar los datos igual que cualquier tabla. B.empleado-depto 80. Bien. Entonces, por ejemplo, también podríamos agregarle otra columna más, salary, por ejemplo, por 12. Aquí vamos a tener un detalle, eso sí, nos vamos a detener un poquitito en ese detalle. Fíjate que
al minuto de querer crear una vista y especificarle un campo, llamémoslo calculado, ¿cierto? Porque salary es una columna, pero salary por 12, que en el fondo queremos que sea el salario anual, tenemos que obligatoriamente asignar un alias, porque el motor no es capaz, ¿cierto?, de identificar qué nombre va a tener esa, y no le da un nombre por defecto a esta columna. Entonces tenemos que obligatoriamente asignarle un alias, que en este caso podría ser salario anual, ¿cierto? Ejecutamos y ahí sí que lo creo. Verifiquemos el select nuevamente y ahí tenemos. Te fijas, las otras las dejó con el mismo nombre de la columna que se hizo el select. En cambio esta me exigió que le tendría que asignar un alias. O sea, le podemos asignar un alias a todas, como por ejemplo ID empleado, MP le vamos a poner, last name sería el apellido, ¿cierto? Y salary podría ser el salario mensual. Salario mensual, ejecutamos. Y ahí tenemos nuevamente creada la lista. Y si la revisamos, tenemos ID, apellido, salario y salario anual. Bien. Podemos utilizar, aunque esto es más para... sería un poquitito más para cuando estamos trabajando desde la consola, ¿cierto? Describir la estructura, porque a través de acá podemos ver también la estructura de la vista desde el developer, pero también podemos utilizar la sentencia de script y el nombre de la vista, que en este caso es empleado.depto, y también podemos ver la estructura de la vista, ¿cierto? Y los tipos de datos. Ojo, la vista, obviamente, ¿cierto? Los tipos de datos corresponden al tipo de datos desde la columna de la tabla que se creó. ¿Bien? Esta es una vista simple. Acá tenemos una vista compleja. Si se fijan, la vista compleja incluye, ¿cierto?, dentro de la sentencia select más de una tabla. Se fija, tenemos un join, tenemos una función de grupo. Bien, y a esto le denominamos una vista compleja. Además, si se fijan, esta es bien particular, porque tiene algunas cositas adicionales que también tenemos que revisar. Por ejemplo, delante dijimos que los select le debíamos asignar el nombre, el alias, para que la columna en la vista la creara con ese alias. Pero también podemos, igual que cuando creamos una tabla, le podemos asignar directamente el nombre en la creación de la vista, tal como está acá. Por ejemplo, nombre de salario mínimo, salario máximo, salario promedio. Y la consulta, ¿cierto?, la dejamos sin... Esta la vamos a ordenar. La consulta la dejamos sin alias. Y toma los nombres, la vista toma los nombres de esa. Ejecutemos esta. Veamos, hagamos un select. Select asterisco from p-dev-sum. Ejecutamos, ahí tenemos, ¿cierto? Nombre de departamento, salario mínimo, salario máximo y promedio. Salario mínimo, salario máximo, y este es el promedio, ¿cierto? Le podemos poner los nombres que nosotros queramos. ¿Y qué pasa si además le asigno un alias en el select? Por ejemplo, pongámosle el alias nombre del... Como arriba dice nombre depto, aquí pongamos nombre departamento. Veamos cuál prioriza. Verifiquemos con el select nombre depto. Entonces, cuando nosotros declaramos en forma explícita los nombres en el create, ¿cierto? Da prioridad a los nombres en el create y no considera estos nombres. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Aquí, por lo tanto, este no es necesario, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que los nombres, la cantidad, ¿cierto?, tiene que corresponder a las columnas que estoy especificando en el select. Tengo 1, 2, 3, 4 y los nombres son 4.
Bien. ¿Qué más tenemos sobre las vistas? Eso es una vista compleja, ¿cierto? Porque incluye funciones, además incluye funciones de grupo y también tenemos más de una tabla. Las vistas simples no incluyen una tabla, por lo tanto cae en la categoría de compleja, ¿cierto? También tenemos la cláusula with check option. ¿Qué nos hace esa cláusula? Esa cláusula nos permite poner restricciones, como por ejemplo que si la consulta corresponde al departamento 30, no podemos borrar o modificar el número del departamento. Bien. No podemos también permite, digamos, verificar o chequear la integridad referencial. Por ejemplo, si dentro de los registros que rescatamos en la vista hay alguna llave primaria, tampoco permite eliminarla. Bien, entre otras cosas. Veamos este mismo ejemplo. Este mismo ejemplo tenemos create o replace view. Vamos a copiarla. Tenemos select asterisco from b-depth 30, ¿cierto? Ahí tenemos la vista, y si quisiéramos, por ejemplo, modifiquemos b-depth 30, queremos modificar, por ejemplo, no sé, el nombre. Si queremos modificar el nombre, Pepe, donde, por ejemplo, el employee ID es igual a 114, lo permite. Verifiquemos, consultemos, lo modificó, ¿te fijas? Pero si quisiéramos, hagamos un rollback, porque realmente no queremos modificar el nombre. Si quisiéramos, por ejemplo, modificar el número del departamento, Department ID, 10, por ejemplo, donde el empleado es igual a 114, no lo permite. ¿Por qué? Porque tenemos un with check option. Entonces el with check option, ¿sobre qué pone esa constraint, esa restricción? Sobre la consulta que hicimos. ¿Qué dice la consulta? Dice select asterisco from employee donde los departamentos sean igual a 30, por lo tanto no podemos modificar el departamento. Además también dijimos que protegía la integridad referencial. Entonces, ¿qué pasaría si quisiéramos, por ejemplo, modificar una llave primaria? El employee ID le quisiéramos dar, no sé, el 999, donde el first name es igual a Pepe. Pepe era, ¿cierto? Sí. 0 a fila actualizada. First name es igual a Pepe. Ah, no, verdad que hicimos un rollback. Era den. A ver, verifiquemos. Den, ¿cierto? No era Pepe. Era den. Ejecutamos. Integridad, ¿cierto? No permite, porque se rompe la integridad referencial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el employee ID es una llave primaria. Bien. También tenemos otra. Por ejemplo, acá en el insert, ¿cierto? Si quisiéramos insertar también dentro de esta misma un empleado que pertenezca al departamento 100, tampoco, porque solamente maneja los del departamento 30, porque esa fue la with check option. Tenemos otra también, pero que una cláusula que es mucho más fácil de entender, porque dice with read only. ¿Qué significa with read only? Que lo único que permite es solamente leer.
¿Ven? O sea, si nosotros creamos una vista con with read only, ¿cierto? Seleccionamos, select asterisco from b.employee-10 y queremos delete b-employee-10, no lo permite, ¿cierto? ¿Por qué? Porque read only view, o sea, es una vista solamente de lectura. Incluso aunque pusiéramos una condición, ¿cierto? Y dijéramos que el número del empleado es igual a, nosotros acá tenemos al empleado 200, ¿o no? 200, aunque le indicáramos específicamente, tampoco lo permite. ¿Bien? ¿Por qué no lo permite? Porque es solo de lectura. Bien, esas son las vistas. Mencionamos ya algunas ventajas, ¿cierto? Describimos la sintaxis, explicamos cómo crear una vista y explicamos cómo poder efectuar algunas sentencias de ML utilizando las vistas. Bien, eso es todo por ahora.